el olo atila quemada fue lo primero que sentí al subir las escaleras de esa casa. No fue un grito, no fue un portazo, fue ese olor acre y dulzón que se queda pegado en la garganta, el olor de algo hermoso convertido en cenizas. Mi nombre es Camila Torres, tengo 32 años, y 24 horas antes de mi boda, mi futura suegra quemó mi vestido de novia en el patio trasero de su mansión, frente a sus rosales pedados a la perfección. Mientras me miraba a los ojos y me decía que jamás permitiría que una mujer como yo entrara verdaderamente a su familia. Lo que Rosalinda Duarte no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa misma mansión, ese patio, esos rosales y hasta el aire acondicionado que mantenía fresca su arrogancia, me pertenecen a mí desde hacía 14 meses. Antes de contarte exactamente cómo destruí el mundo entero de esa familia en menos de una hora, déjame saber desde donde nos estás viendo en los comentarios de abajo. Dale like y suscribí si alguna vez algún trato de destruir algo que amabas solo para descubrir, demasiado tarde, que tú tenías el poder de destruirlo todo a cambio. Ahora sí, vamos al principio. Porque para entender la magnitud de lo que pasó esa noche, necesitas conocer a la familia Duarte tal como yo los conocí, sonriendo, perfectos, y absolutamente falsos hasta la médula. Conocí a Mateo Duarte hace 2 años en una cafetería cerca de mi oficina, aunque él jamás supo cuál era mi oficina real. Mateo tenía 34 años, era director de marketing en una agencia mediana. Conducía un auto que en realidad pertenecía a un plan de arrendamiento que pagaba con tarjetas de crédito, y hablaba de su familia como si fueran la realeza de la ciudad. Desde el día en que me invitó a cenar por primera vez, decidí algo que cambiaría el curso de los siguientes 2 años de mi vida, no lo iba a decir quién era yo realmente. No fue capricho. Fue instinto. El mismo instinto que me había servido durante años en mi verdadero trabajo, donde dirijo un fondo de inversión inmobiliaria llamado Grupo Meridiano, una firma que administra propiedades comerciales y residenciales de alto valor en 3 ciudades del país. Mi función exacta es directora de adquisiciones, lo que en términos simples significa que decido que edificios compramos, a quien si los arrendamos y, cuando es necesario, a quien si los cuidamos. Gano en un mes lo que la mayoría de las personas gana en 5 años. Pero esa noche, en esa cafetería, decidí presentarme como Camila, asistente de proyectos en una empresa de bienes raíces. No mentí del todo, solo recorté la verdad hasta dejarla irreconocible. ¿Por qué lo hice? Porque había aprendido, a base de golpes, que el dinero atrae a las personas equivocadas con una velocidad asombrosa. Había salido antes con hombres que, en cuanto descubrían mi verdadero patrimonio, dejaban de verme a mí y empezaban a ver una cuenta bancaria con piernas. Quería, por una vez, que alguien me eligiera por quien era, no por lo que tenía. Mateo parecía dulce, atento, un poco inseguro pero genuino. Pensé que había encontrado alguien real. Lo que no calculó fue a su madre. Rosalinda Duarte vivía en una mansión de 2 plantas en el sector más exclusivo de la ciudad, un vecindario cerrado de calles arboladas y portones de hierro forjado. Hablaba de nuestra casa familiar como si llevara generaciones en ese terreno, como si los cimientos de esa propiedad estuvieran hechos del mismo linaje que corría por sus venas. Tenía 58 años, el cabello siempre perfectamente recogido, y una colección de bolsos de diseñador que cambiaba cada temporada como quien cambia de ropa interior. Su esposo, el padre de Mateo, había fallecido años atrás dejando, según contaban en la familia, una fortuna considerable. Lo que nunca contaban era que esa fortuna se había evaporado hacía más de una década en malas inversiones, y que la mansión llevaba 10 años perteneciendo, en papel, a un fideicomiso privado al que pagaban arriendo mensual para sostener la ilusión de ser dueños de algo que ya no les pertenecía.
Daniela, la hermana de Mateo, tenía 29 años y una habilidad asombrosa para hacer que cualquier conversación girara en torno a sus últimas compras. Su esposo, Esteban, era un hombre calado de 36 años que trabajaba como gerente de operations en una empresa logística mediana, y que financiaba, con su sueldo y sus horas extra, buena parte del estilo de vida que Daniela presumía en cada reunión familiar. Desde el primer domingo que me llevaron a almorzar a esa casa, sentí la mirada de Rosalinda recorriendo mi ropa, mis zapatos, mi bolso, calculando en silencio cuánto valía cada prenda que llevaba puesta. Nunca dijo nada directamente cruel en esa primera comida, pero las preguntas llegaron rápido. ¿Qué se dedican tus padres, Camila? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajito de asistente? Cada pregunta era una pequeña navaja disfrazada de curiosidad maternal. Decidí jugar el papel que había elegido hasta el final. Usaba ropa sencilla a propósito cuando visitaba esa casa, dejaba en mi closet los trajes de diseñador y las joyas que normalmente usaba para reuniones con inversionistas, y me presentaba como una mujer común, trabajadora, sin pretensions. Quería ver si Mateo me defendería frente a su madre cuando las cosas se pusieran difíciles. Quería ver el verdadero carácter de esa familia antes de comprometer mi corazón por completo. Lo que 6 mes tras mes, fue un patrón que se repetía sin descanso. Rosalinda lanzaba comentarios envenenados sobre mi origen humilde. Daniela se reía con su madre a mis espaldas, y Mateo, mi supuesto futuro esposo, bajaba la mirada y cambiaba de tema cada vez que la conversación se volvía incómoda. Nunca me defendió. Ni una sola vez en 2 años. Mateo me propuso matrimonio en un restaurante con vista al mar, con un anillo que, según me dijo orgulloso, había costado una fortuna en cuotas que estaría pagando durante meses. Except, no porque estuviera completamente seguro de él, sino porque quería darle una última oportunidad de demostrar que el hombre que decía amar podía ser más fuerte que la sombra de su madre. La planificación de la boda se convirtió rápidamente en un campo de batalla silencioso. Rosalinda insistió en controlar cada detalle, el lugar, el menú, la lista de invitados, incluso el color de las flores. Cada vez que yo proponía algo, ella encontraba la manera de descartarlo con una sonrisa fría y una frase que sonaba amable pero cortaba como vidrio. Querida, esto es lo que se espera de una boda en nuestra familia. Entiendo que tú no estés familiarizada con estas tradiciones. Lo único que insistí en elegir yo misma, lo único en lo que no cedí ni un centímetro, fue mi vestido de novia. Lo encontré en un pequeño atelier especializado en diseño nupcial, una boutique que trabajaba con telas importadas y bordados hechos a mano. No era un vestido cualquiera. Costaba lo que costaba, y yo podía pagarlo sin pestañear, pero frente a la familia Duarte lo present como algo que había estado ahorrando para comprar durante meses. Otra mentira pequeña dentro del disfraz más grande que sostenía con tanto cuidado. El vestido llevaba semanas de trabajo artesanal, encaje francés bordado a mano, una cola de varios metros, perlas cosidas una por una en el corpino. Era, sin exagerar, una obra de arte textil. Decidí guardarlo en la casa de Rosalinda la semana antes de la boda porque ella insistió, con una dulzura que ahora entiendo era pura manipulación, en que la tradición familiar exigía que la novia se vistiera en la casa Duarte la mañana de la ceremonia, rodeada de las mujeres de la familia. Except, ingenuamente, pensando que tal vez era un gesto sincero de inclusión. Levé el vestido en su funda protectora y lo colgué yo misma en el armario del cuarto de huéspedes, el mismo cuarto donde dormiría la noche anterior a la boda. Era un jueves por la noche, faltaban exactamente 24 horas para la ceremonia. Había llegado temprano a cenar con la familia, una cena que se suponía debía ser tranquila, casi ceremonial.
la última antes de convertirme oficialmente en una Duarte. Mateo parecía nervioso toda la noche, evitando mi mirada, llegando con su tender más de lo que comía. Daniela hablaba sin parar sobre los preparativos finales. Esteban permanecía en silencio, como siempre, observando más de lo que hablaba. Después de la cena subí a revisar el vestido, una costumbre que había repetido cada noche y esa semana, casi como un ritual nervioso de novia. Subí las escaleras alfombradas, abrí la puerta del cuarto de huéspedes y el olor me golpeó antes de que mis ojos entendieran lo que estaban viendo. Humo. Tela ennegrecida. Cenizas todavía calientes esparcidas sobre la alfombra del closet. Mi vestido, las semanas de trabajo artesanal, el encaje francés, las perlas cosadas a mano, todo reducido a un amasillo carbonizado colgando lastimosamente de la percha. Alguien lo había rociado con algún tipo de acelerante, porque el fuego había consumido la tela con una velocidad que el papel o la madera jamás habrían permitido. Habían apagado las llamas antes de que se propagaran al resto del cuarto, lo suficiente para destruir el vestido pero no la casa. Era un acto calculado, no un accidente. Me quedé paralizada en el umbral durante lo que sintieron como minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. No grite. No olor de inmediato. Sentí algo mucho más frío instalarse en mi pecho, la certeza absoluta de que esto no había sido un descuido, una vela olvidada, un cortocircuito. Esto había sido un mensaje. Bajé las escaleras con las piernas temblando, pero con la cabeza extrañamente clara. Encontré a la familia reunida en la sala, copas de vino en mano, como si nada hubiera pasado. Rosalinda estaba sentada en su sillón favorito, con la espalda recta y una expresión de calma absoluta que no encajaba para nada con lo que yo acababa de descubrir. Mi vestido, dije, con la voz quebrada por primera vez en mucho tiempo. Alguien quemó mi vestido. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de espera. Rosalinda dejó su copa de vino sobre la mesa de centro con un movimiento deliberadamente lento, como si quisiera saborear cada segundo de mi desesperación antes de hablar. Fui yo, dijo simplemente, sin un solo rastro de culpa en la voz. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Lo quem, Camila. Se puso de pie con una elegancia gelada, alzando su vestido con las manos. Y lo volvería a hacer 1000 veces si fuera necesario. ¿Por qué? Mi voz apenas era un susurro. Porque esa boda no voy a suster mañana, respondió Rosalinda, caminando lentamente hacia mí. Porque una mujer sin nombre, sin familia, sin un solo centavo de patrimonio propio, no voy a casarse con mi hijo y heredar todo lo que mi familia ha construido durante generaciones. Te has pasado 2 años fingiendo ser dulce, fingiendo ser humilde, esperando pacientemente que mi hijo te ponga un anillo y te entregue queso en vuestro apellido. Pero yo sé exactamente lo que eres, Camila. Eres una casa fortunas disfrazada de nina buena, y antes de dejar camina por ese altar mañana, preferí quemar hasta la última hebra de ese vestido barato que comprabas con cuotas de tu sueldo de asistente. Las palabras me golpearon una tras otra, pero no de la manera que ella esperaba. No sentí vergüenza. Sentí una furia fría y precisa empezando a tomar forma en mi pecho. Mamá, por favor, intervino Mateo finalmente, pero su voz era débil, casi inaudible, exactamente el mismo tono que había usado durante 2 años cada vez que su madre me atacaba. Por favor, ¿qué, Mateo? Rosalinda se giró hacia su hijo con una mirada que lo silenció de inmediato. ¿Vas a defenderla? ¿Vas a defender a la mujer que te ha estado utilizando todo este tiempo? Yo te educo mejor que esto. Daniela, sentada en el sofá con las piernas cruzadas,
de yo escapar una pequeña risa burlona. Honestamente, Camila, deberías agradecer a mi madre. Te acaba de salvar de cometer el peor error de tu vida. Una mujer de tu nivel jamás iba encajar realmente en esta familia. Lo sabes tan bien como nosotros. Mi nivel, repetí, con una calma que empezaba a asustarme a mí misma más que a ellos. No te hagas la ofendida, continuó Daniela, sin perder la sonrisa. Eres asistente de proyectos en una empresa inmobiliaria. Mateo es director de marketing. Mi madre es propietaria de esta mansión desde hace 20 años. ¿De verdad pensaste que ibas a entrar a esta familia sin que nadie cuestionara tu lugar aquí? Esa palabra, propietaria, me hizo sonreír por dentro por primera vez desde que había abierto la puerta del closet. Rosalinda no había terminado. Camino hasta quedar escasos centímetros de mí, su perfume caro envolviéndome como una nube asfixiante. Mañana, en lugar de una boda, vas a hacer dos cosas, dijo, con la voz cortante de quien está acostumbrada a dar órdenes sin que nadie lo cuestione. Primero, vas a llamar a todos los invitados y vas a cancelar la ceremonia tú misma, diciéndoles que cambiaste de opinión. Segundo, vas a salir de la vida de mi hijo esta misma noche y no vas a volver a contactarlo nunca más. Y si me niego, pregunt, con una serenidad que claramente la desconcertó. Rosalinda soltó una risa seca, casi cruel. Si te niegas, querida, me encargo personalmente de que cada persona influyente de esta ciudad sepa exactamente el tipo de mujer manipuladora que eres. Conozco a la directora de la empresa donde trabajas. Una llamada mía y estarás buscando empleo el lunes por la mañana. Conozco a media junta directiva del club social al que pertenece tu jefa. Puedo hacer que tu nombre se vuelva tóxico en cualquier círculo profesional de esta ciudad antes de que termine la semana. Mamá tiene razón, agregó Daniela, levantándose del sofá para pararse junto a su madre, formando un frente unido. Y honestamente, deberías estar agradecida. Te está ahorrando años de sufrimiento intentando estar a la altura de algo que nunca podrías alcanzar. Mayra Mateo, esperando, como siempre, una palabra, un gesto, cualquier indicio de que el hombre con el que pensaba casarme tuviera columna vertebral suficiente para defenderme frente a su madre. Mateo simplemente se quedó sentado, con la mirada fija en sus zapatos, retorciendo nerviosamente la cervelita entre sus manos. Mateo, dije, dando una última oportunidad. ¿Vas a decir algo? Levantó la vista lentamente, y en sus ojos no encontré amor ni indignación. Encontré miedo. Miedo puro de contradecir a su madre. Camila, tal vez deberíamos posponer la boda un tiempo. Solo hasta que las cosas se calmen, murmuró, evitando mirarme directamente a los ojos. Ese fue el momento exacto en que cualquier rastro de amor que todavía sintiera por ese hombre se apagó por completo, como si alguien hubiera cerrado un interruptor en mi pecho. No fue dramático. No fue doloroso. Fue simplemente un cierre, definitivo y silencioso. Esteban, que había permanecido en silencio absoluto toda la conversación, finalmente habló, con una voz baja pero firme. Esto así está saliendo de control. Rosalinda, quemaste la propiedad personal de Camila. Eso no es una advertencia maternal, eso es destrucción de propiedad. Calate, Esteban, lo espido Daniela, fulminándolo con la mirada. Esto es un asunto de familia. No te corresponde opinar. Soy parte de esta familia, respondió Esteban, sin alzar la voz pero sin retroceder tampoco. Y lo que acaba de pasar aquí está mal, sin importar cuántas excusas lo buscan. Rosalinda lo ignoró por completo, volviendo su atención hacia mí con una sonrisa que pretendía ser triunfal. Bueno, Camila.
Vas a hacer lo correcto y salir de esta casa con un poco de dignidad, o necesito hacer esas llamadas telefónicas que mention. Respirar profundamente, sintiendo como la furia inicial se transformaba en algo mucho más útil, claridad absoluta. Antes de dije con voz tranquila, creo que deberías saber algo sobre esta casa en la que estamos parados. Rosalinda frunció el seno, visiblemente desconcertada por mi cambio de tono. ¿De qué estás hablando? Sac mi teléfono del bolso, un teléfono sencillo, de gama media, que había usado durante 2 años para mantener mi disfraz intacto frente a esta familia. Lo dejé a un lado sobre la mesa de centro sin marcar ningún número todavía. Rosalinda, ¿hace cuánto tiempo vive usted en esta casa? Pregunt, con un tono que cualquier persona que me conociera profesionalmente habría reconocido de inmediato. El tono que uso cuando estoy a punto de cerrar una negociación que el otro lado todavía no sabe que ya perdió. 20 años, respondió ella, irritada por la pregunta. Esta es la casa familiar Duarte. Mi esposo la construyó. Y usted es la propietaria registrada de esta propiedad, continuó, sacando ahora un segundo teléfono de mi bolso, uno mucho más reciente, mucho más caro, completamente distinto al que acababa de dejar sobre la mesa. El cambio de dispositivo no pasó desapercibido para nadie en la sala. Daniela se quedó mirando el nuevo teléfono con una expresión que empezaba a transformarse de burla a confusión. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste ese teléfono? No lo respondí directamente. En cambio, marca un número que conoce de memoria y activa el altavoz, dejando el teléfono en el centro de la mesa, justo entre las copas de vino que todavía olían a la cena que acabábamos de terminar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profesional respondiera. Buenas noches, Administración de Propiedades Aurora, habla con Vicente. Buenas noches, Vicente, respondí, con una autoridad en la voz que nadie en esa sala me había escuchado usar jamás durante los 2 años que me conocen. Soy Camila Torres. Necesito confirmar el estado actual del expediente de arrendamiento correspondiente a la propiedad ubicada en Camino de los Robles 447. Rosalinda palideció instantáneamente. Esa era exactamente la dirección de la mansión en la que estábamos sentados. Por supuesto, señora Torres, respondió Vicente sin la menor vacilación, su tono cargado de un respeto que contrastaba violentamente con el desprecio que acababa de recibir en esa misma habitación minutos antes. Permítame abrir el archivo. La propiedad en Camino de los Robles 447 figura bajo arrendamiento residencial activo desde hace 10 años, en nombre de la señora Rosalinda Duarte, con pagos mensuales de arrendamiento procesados puntualmente hasta la fecha. La propiedad pertenece actualmente a Inversions Meridiano, dentro de la cartera de activos residenciales que usted supervisa directamente. El silencio que cayó sobre esa sala fue absoluto. Mateo se quedó congelado, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Daniela miró a su madre con una expresión de pánico genuino empezando a formarse en su rostro. Esteban, en cambio, me observaba con una atención completamente distinta, como si estuviera reconstruyendo en tiempo real toda la conversación de los últimos 2 años bajo una luz completamente nueva. Eso es imposible, susurró Rosalinda, con la voz quebrándose por primera vez. Esta casa es nuestra. Mi esposo la construyó. La hemos tenido durante 20 años. Tenían la casa durante 10 años, Rosalinda, la corregí con calma. Hace 10 años, cuando las inversiones de su esposo colapsaron y la deuda se volvió insostenible, vendieron esta propiedad un fideicomiso privado para evitar la bancarrota total. Desde entonces, han estado pagando arriendo mensual, un arriendo bastante elevado, debo agregar, para mantener viva la ilusión de que siguen siendo dueños de algo que dejó de pertenecerles hace una década.
Como sabes eso, pregunto Mateo, con la voz apenas audible, finalmente reaccionando. Lo mayor directamente a los ojos por primera vez desde que había bajado las escaleras. Lo sé, Mateo, porque hace 14 meses, inversions meridiano adquirió el fideicomiso completo que posea esta propiedad, junto con otras 14 propiedades del mismo vecindario cerrado. Yo soy la directora de adquisiciones de inversions meridiano. Esta casa, este sofá en el que está sentado, ese jardín que tu madre sueda con tanto orgullo, todo eso me pertenece a mí desde hace más de un año. Daniela fue la primera en reaccionar, como había sido la primera en lanzar cada insulto durante los últimos 2 años. Eso es mentira, dijo, con la voz aguda por el pánico apenas contenido. Estás inventando esto porque mi madre quemó tu vestido. Y es patético, Camila. Una asistente de proyectos no es dueña de un fideicomiso inmobiliario. Estás mintiendo para salvar tu orgullo. ¿Quieres confirmación adicional? Pregunt, sin alterarme en lo más mínimo. Volví a tomar el teléfono y marc un segundo número. Buenos noches, oficina ejecutiva de inversions meridiano, habla Patricia, respondió una voz al otro lado. Patricia, soy Camila. Necesito que confirmes mi cargo y mi nivel de autorización para los presentes en esta llamada. Por supuesto, directora Torres, respondió Patricia de inmediato. Usted es directora de adquisiciones de inversions meridiano, con autorización plena sobre la cartera residencial y comercial de la firma, incluyendo facultad para modificar, renovar o terminar contratos de arrendamiento sin necesidad de aprobación adicional. Colg la llamada y dejé el teléfono nuevamente sobre la mesa, observando como cada palabra de Patricia se hundía más profundamente en el rostro pálido de Rosalinda. Esto no puede estar pasando, murmuró Rosalinda, hundiéndose lentamente en su sillón, toda su postura aristocrática derrumbándose frente a mis ojos. Leva pasando desde hace 14 meses, respondí. Solo que ustedes no lo sabían. Esteban, que había permanecido calado durante toda la revelación, finalmente dejó escapar una risa breve, casi incrédula. Levas 2 años fingiendo ser una asistente de proyectos, dijo, mirándome con una mezcla de asombro y respeto genuino. ¿Por qué? Porque quería saber si Mateo y su familia me querían a mí o querían lo que pudiera ofrecerles, respondí, sin apartar la mirada de Rosalinda, que seguía sentada en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Y esta noche obtuve mi respuesta de la manera más clara posible. Rosalinda levantó la cabeza, y en sus ojos fix el inicio de un pánico genuino reemplazando la arrogancia con la que me había recibido en esa casa durante 2 años. Camila, espera. Si esto es cierto, si realmente eres dueña de todo esto, entonces hablamos como adultas. Podemos llegar a un acuerdo razonable. Un acuerdo, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire con todo su peso irónico. Hace exactamente unos minutos me dijiste que harías llamadas para destruir mi reputación profesional si no cancelaba mi propia boda. Hace exactamente una hora descubrí que quemaste mi vestido de novia con mis propias manos prácticamente, porque decidiste, sin consultarme, sin hablar conmigo, que yo no era lo suficientemente buena para tu familia. Y ahora quieres negociar. Eso fue antes de saber quién eras realmente, dijo Rosalinda, su voz cambiando de tono con una rapidez que resultaba casi cómica, pasando del desprecio absoluto una súplica desesperada por congraciarse conmigo. Eso es exactamente el problema, Rosalinda, respondí, sintiendo que finalmente podía decir en voz alta todo lo que había calado durante 2 años. Tu desprecio nunca tuvo nada que ver con quién soy yo realmente como persona. Tuvo que ver con una cifra que asumiste, incorrectamente, sobre mi cuenta bancaria. Me trataste como basura cuando pensabas que era una asistente de proyectos con un sueldo modesto, y ahora, de repente,
quieres tratarme como una reina porque descubriste que soy dueña del techo bajo el que duermes. Eso no es respeto, Rosalinda. Eso es simple y llanamente codicia disfrazada de cortesía. Mientras Rosalinda intentaba reformular su súplica, decidí que era momento de revelar la segunda parte de lo que había descubierto durante esos 2 años, algo que ninguno de ellos sabía que yo conocía. Mateo, Dige, Girondome hacia el. ¿Quieres contarle a tu familia sobre el préstamo personal que solicitaste hace 4 meses? El color desapareció completamente del rostro de Mateo. ¿De qué préstamo hablas? Preguntó, con una voz que apenas lograba sonar convincente. Del préstamo de $45,000 que solicitaste una entidad financiera privada, usando como garantía las acciones de la propiedad familiar que asumías que algún día heredarías de tu madre, respondí, con la misma calma con la que había desmentado cada una de las mentiras de Rosalinda minutos antes. Un préstamo que utilizaste, en su mayoría, para cubrir deudas de juego acumuladas durante el último año, deudas que jamás mencionaste a nadie en esta familia, ni siquiera a mí. Daniela soltó un grito ahogado. ¿De qué está hablando, Mateo? Mateo se quedó completamente paralizado, su boca abriéndose y cerrando sin producir sonido alguno, como un pez fuera del agua. ¿Cómo sabes eso? Finalmente logró articular, con la voz temblando de pánico genuino. ¿Por qué inversiones Meridiano tiene participación en la entidad financiera que aprobó tu préstamo? Respondí. Vi tu solicitud hace 4 meses, Mateo. Vi exactamente cuánto debes, a quién se lo debes, y 6 también que has estado retrasando los pagos durante los últimos 2 meses, acumulando intereses que están creciendo de manera descontrolada. Sabía esto desde hace 4 meses y decidí no decir nada, esperando, ingenuamente, que tú mismo me lo contaras algún día. Esperaba que confiaras en mí lo suficiente como para ser honesto. Nunca lo hiciste. Eso es información privada, balbució Mateo, su voz quebrándose por completo. No tenías derecho a investigar mis finanzas. No investigué nada, Mateo, respondí con frialdad. El sistema simplemente cruzó la información cuando tu solicitud llegó a mi escritorio para revisión, porque coincidentemente trabajo en la misma industria financiera de la que tú decidiste pedir dinero prestado en secreto. El universo tiene una manera curiosa de exponer las mentiras de las personas que se esfuerzan demasiado por ocultarlas. Rosalinda, ahora completamente desesperada, intentó un último ataque, aferrándose a la única arma que lo cuidaba, el orgullo herido. No me importa cuánto dinero tengas, Camila, dijo, levantándose de su sillón con las piernas todavía temblorosas. Sigo siendo la mujer que mintió a mi familia durante 2 años enteros. Sigo siendo deshonesta hasta la médula. Ninguna cantidad de dinero cambia eso. Salt una risa breve, sin un solo gramo de humor genuino en ella. Tienes razón en una cosa, Rosalinda. Mentí sobre mi profesión durante 2 años. Pero tú cremaste mi vestido de novia hace menos de 2 horas y amenazaste con destruir mi carrera profesional por capricho. Comparemos honestamente nuestras faltas, porque creo que sabes perfectamente quién es el peor parada en esa comparación. Eso fue distinto, insistió Rosalinda, aunque su voz se carecía de la convicción que había tenido al inicio de la noche. Yo estaba protegiendo a mi familia de una manipuladora. Estabas protegiendo tu propio ego, la corregí. Estabas aterrorizada de que tu hijo se casara con alguien que tú considerabas inferior, no porque te importara su felicidad, sino porque te importaba lo que pensarían tus amistades del club social. Toda tu vida ha sido una actuación cuidadosamente construida sobre una mansión que ni siquiera te pertenece desde hace una década. Y esta noche, esa actuación terminó. Camin hasta el centro de la sala, sintiendo el peso de las miradas de toda la familia clavadas en mí,
Esperando mi próximo movimiento como animals acrolados esperando el golpe final. Voy a ser muy clara sobre lo que voy a asustar a partir de ahora, dirigiéndome los cuatro al mismo tiempo. Rosalinda, tu contrato de arrendamiento actual establece pagos mensuales con renovación automática cada año, una cláusula que tu propio abogado firmó hace una década sin leer con suficiente atención. Como propietaria de esta propiedad a través de inversiones meridiano, tengo la autoridad legal absoluta para terminar ese contrato con un preaviso de 30 días. Rosalinda Jadeo, levandos una mano al pecho. No puedes hacer eso. Llevamos viviendo aquí 20 años. 10 de esos 20 años los han pasado pagando arriendo un fideicomiso, Rosalinda, no siendo dueños de nada, repetí con paciencia, aunque empezaba a cansarme de explicar la misma realidad una y otra vez a personas que se negaban a aceptarla. Y dado lo que pasó esta noche, dado que qui más deliberadamente mi propiedad personal y amenazaste con destruir mi reputación profesional. No me siento particularmente inclinada a seguir siendo su casera durante un solo día más de lo legalmente necesario. Volví a tomar mi teléfono y marqué nuevamente el número de Vicente, en administración de propiedades. Vicente, necesito que llenes un aviso formal de terminación de contrato para la propiedad de Camino de los Robles 447, efectivo en 30 días a partir de mañana. Por favor asegurate de que el documento sea notariado y entregado en persona a la dirección correspondiente. Entendido, Director Torres, respondió Vicente sin la menor vacilación. Procesar el aviso de inmediato. ¿Necesita alguna instrucción adicional respecto a esta propiedad? Sí, respondí, mirando directamente a Rosalinda mientras hablaba. Quiero que el aviso incluya específicamente la cláusula de daños a la propiedad, dado que se reportó un incidente de fuego intencional en una de las habitaciones esta misma noche. Eso debería dar a nuestro departamento legal motivos adicionales suficientes para acelerar el proceso si fuera necesario. Rosalinda se desplomó nuevamente en su sillón, todo rastro de su anterior arrogancia completamente desaparecido, reemplazado por un terror genuino que finalmente reflejaba la gravedad de lo que había hecho. Mientras Rosalinda se hundía cada vez más en su propio pánico, Esteban se acercó lentamente hacia donde yo estaba parada, con una expresión que mezclaba asombro genuino y un profundo, casi doloroso, alivio. Camila, dijo, con voz baja pero firme, necesito decir algo. Y quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con lo que acabas de revelar sobre la propiedad y con el dinero. He visto como te han tratado durante 2 años enteros, y nunca dije nada porque, honestamente, tenía miedo de cómo reaccionaría Daniela. Pero lo que hizo Rosalinda esta noche, quemar tu vestido, fue cruel sin necesidad. Y lo que has hecho tú al revelar la verdad, lo hiciste con una calma que yo jamás habría logrado tener en tu lugar. Lo siento mucho. Debí haber dicho algo hace mucho tiempo. Lo miro con una sinceridad que no había sentido hacia nadie en esa sala desde que había empezado la noche. Gracias, Esteban. Eres la única persona en esta casa que ha mostrado una pizca de decencia real esta noche. Daniela, escuchando las palabras de su esposo, se giró hacia él con una furia repentina que parecía estar buscando desesperadamente un nuevo blanco para su frustración. ¿Te estás poniendo de su lado? Después de todo lo que ha hecho, fingiendo ser quien no era durante 2 años enteros? Daniela, respondió Esteban, con una calma que contrastaba marcadamente con la histeria creciente de su esposa. Tu madre quemó la propiedad personal de otra persona y luego intentó extorsionarla amenazando con destruir su carrera. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el dinero que Camila tiene o deja de tener. Eso está mal sin importar quién esté del otro lado. Está siendo ingenuo, insistió Daniela, su voz subiendo de volumen. Ella nos manipuló a todos.
Ella oculto su profesión, la corrigió Esteban con firmeza. Tu madre quemó un vestido de novia con un acelerante de fuego. Existe una diferencia enorme entre esas dos cosas, y creo que en el fondo lo sabes perfectamente. Rosalinda, sintiendo que el control de la situación se lo escapaba cada vez más rápido de las manos, intentó un último recurso, dirigiéndose directamente a Mateo con una desesperación que apenas lograba ocultar. Mateo, dijo, su voz temblando entre la súplica y la orden, tienes que arreglar esto. Habla con ella. Convéncela de que no nos eche de esta casa. Y es tu prometida, tien que escucharte. Mateo, que llevaba varios minutos en un silencio aterrorizado, finalmente reaccionó, dando un paso hacia mí con las manos extendidas en un gesto de súplica. Camila, por favor. No tienes que hacer esto. Podemos arreglar todo esto entre nosotros, solos tú y yo. Olvidemos lo que pasó esta noche y casémonos mañana como estaba planeado. Yo puedo convencer a mi madre de que se disculpe correctamente. Lo Mayer, sintiendo una mezcla extraña de lastima y desprecio genuino. Mateo, hace 2 horas, mientras tu madre amenazaba con destruir mi reputación profesional, tú te quedaste sentado en silencio. Hace 4 meses, solicitaste un préstamo de $45,000 para cubrir deudas de juego que nunca me mencionaste. Y hace apenas unos minutos, tu primera reacción al descubrir quién soy realmente no fue disculparte por el comportamiento de tu familia, sino pedirme que olvidemos todo y sigamos adelante con la boda como si nada hubiera pasado. Eso me dice exactamente todo lo que necesito saber sobre el tipo de matrimonio que habríamos tenido. Te amo, Camila, dijo Mateo, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Eso no ha cambiado. No, Mateo, respondí, sintiendo una calma absoluta instalarse en mi pecho mientras pronunciaba las palabras que llevaba horas sabiendo que terminaría diciendo. Lo que has amado durante estos 2 años es la idea de una mujer dócil, complaciente, que nunca cuestionaría a tu madre y que nunca exigiría que tú mostraras el más mínimo coraje. Y esa mujer nunca existió realmente. Era solo un personaje que yo interpreté para protegerme. Y ahora que el personaje se acabó, descubres que no tienes ni idea de quién soy yo en realidad, ni te interesa averiguarlo. Solo te interesa salvar las apariencias frente a tu madre. Me quite lentamente el anillo de compromiso, ese mismo anillo del que Mateo se había sentido tan orgulloso al presumir cuánto lo había costado en cuotas. Lo sostuve entre mis dedos por un momento, observándolo bajo la luz de la sala. Este anillo representa exactamente el tipo de relación que tuvimos durante 2 años, Mateo, dije, caminando hacia la mesa de centro donde todavía estaban las copas de vino de la cena. Una paisa brillante por fuera, comprada con dinero que no tenías, sosteniendo una promesa que nunca tuviste el coraje de cumplir. Dejé caer el anillo dentro de su copa de vino, donde se hundió lentamente entre el líquido oscuro, un gesto pequeño pero que sentí como el cierre definitivo de un capítulo que había durado demasiado. Mateo se quedó mirando la copa, completamente destrozado, pero no dije nada más al respecto. Mi compasión por él se había agotado por completo esa noche. Mi gire hacia Esteban, quien todavía permanecía de pie cerca de mí, observando todo con una mezcla de respeto silencioso y profundo agotamiento emocional, el agotamiento de quien finalmente entiende que ha estado atrapado durante años en una familia tóxica que nunca apreció su decencia. Esteban, dije, sacando una tarjeta de presentación de mi bolso, una tarjeta de cartulina negra mate con el logotipo dorado de Inversions Meridiano grabado en relieve, completamente distinta a cualquier cosa que esta familia hubiera visto de mí en 2 años. He estado prestando atención a cómo trabajas durante el tiempo que nos hemos conocido.
Se que levas 6 años en tu empresa actual de logística sin que te hayan ofrecido el ascenso que claramente mereces. Se también que has sostenido financieramente el estilo de vida de tu esposa durante años, sin recibir jamás el más mínimo reconocimiento por ello dentro de esta familia. Lu entregue la tarjeta. Inversions Meridiano tiene una vacante abierta para gerente de operations logísticas en nuestra división de propiedades comerciales. El salario inicial duplica lo que ganas actualmente, con beneficios completos y posibilidad real de crecimiento. Si te interesa, llama al número que está al reverso de esa tarjeta el lunes por la mañana y pregunta directamente por mí. Esteban miró la tarjeta con una expresión de incredulidad genuina, casi conmovido por el gesto. ¿Por qué harías esto por mí, después de todo lo que pasó esta noche? Porque fuiste la única persona en esta casa que mostró decencia real cuando más importaba, respondí con sinceridad. Eso vale más de lo que crees, Esteban. En mi experiencia, ese tipo de carácter es mucho más difícil de encontrar que el dinero. Daniela, escuchando la oferta, se quedó completamente muda, observando con una mezcla de envidia y horror como su esposo recibía una oportunidad profesional que ella jamás se habría imaginado posible. Camin hacia la puerta principal de esa mansión, sintiendo cada paso como un acto de liberación absoluta. Antes de salir, me detuve un momento y me girar hacia la familia Duarte, que permanecía petrificada en la sala, completamente desmoronada frente a mis ojos. Tienen 30 días para desocupar esta propiedad, dije con voz firme y clara. Sugiero que utilicen ese tiempo sabiamente, porque después de esta noche, no voy a extender ninguna cortesía adicional. Rosalinda, todavía hundida en su sillón, levantó la vista hacia mí con los ojos llenos de lágrimas que ya no lograban conmoverme en lo más mínimo. Camila, por favor. Cometemos un error terrible. Podemos disculparnos correctamente. Podemos arreglar esto. El error no fue cometer un error, Rosalinda, respondí desde la puerta. El error fue creer que el valor de una persona es mide por el saldo de su cuenta bancaria. Y tratar a esa persona como basura desechable hasta el momento exacto en que descubriste que esa cuenta era más grande de lo que esperabas. Esa lección, lamentablemente, ya no es mi responsabilidad enseñártela. Ahora es completamente tuya. Salí de esa casa sin mirar atrás en una sola vez, sintiendo el aire fresco de la noche llenando mis pulmones con una claridad que no había sentido en 2 años enteros. Mi auto, un sedán ejecutivo de lujo que había mantenido cuidadosamente oculto en un estacionamiento privado durante todo el tiempo que duró mi relación con Mateo, me esperaba al final de la calle, lejos de las miradas curiosas de los vecinos de ese exclusivo vecindario cerrado. Subí al vehículo, cerré la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado por completo el control de mi propia vida. 30 días después, recibí la confirmación de que la familia Duarte había desocupado completamente la propiedad de Camino de los Robles 447. Rosalinda se mudó a un apartamento considerablemente más modesto en otra zona de la ciudad, lejos del prestigio social al que tanto se había aferrado durante años. Mateo, según supe después por terceros, sigue luchando por pagar la deuda del préstamo que ocultó durante meses, una deuda que ahora debe enfrentar completamente solo. Esteban llamó exactamente el lunes siguiente, tal como lo había sugerido. Hoy en día dirige operations logísticas para una de las divisiones más importantes de Inversions Meridiano, y según me cuentan, finalmente se divorció de Daniela 6 meses después de aquella noche, cansado de años de minimización y desprecio disfrazado de lealtad familiar. En cuanto a mí, jamás volví a esconder quién soy realmente frente a nadie que pretenda formar parte de mi vida. Aprendí, de la manera más dolorosa posible, que cualquier persona que solo te valore después de descubrir tu patrimonio, jamás te valoró realmente a ti.
Hoy sigo dirigiendo adquisiciones en inversiones meridiano, sigo construyendo, paso a paso, el mismo imperio que una vez utilicé silenciosamente para desmantelar por completo la falsa fachada de una familia que confundió crueldad con tradición y arrogancia con lineage. ¿Tú que hubieras hecho si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías expuesto a la familia Duarte de la misma manera, o crees que hubiera sido mejor simplemente alejar en silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta historia de justicia y empoderamiento, no olvides dar like, suscribir al canal Ecos de el Destino y activar la campana de notifications para no perder la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video.